Está Gustavo Patiño ya aquí con nosotros. Qué linda poder tenerlo nuevamente. Es un lujo que nos podemos dar gracias a su generosidad, que otra vez viene a visitarnos aquí en la radio. Ha sido, la verdad, muy, muy escuchado. La gente se ha comunicado muchísimo para que transmitiéramos nuevamente la nota que tuvimos el martes pasado. Y bueno, ya habíamos pautado con él que viniera un par de días más. Y ha accedido. Hola Gustavo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un gusto estar acá. Aparte, la verdad que el día está espectacular. Es lindo, ¿no? Lindo día. Hay una parte de la ruta que me encanta, que es cuando salí de Villa Gutiérrez, hacia la curva a la izquierda y por la derecha. Esa parte izquierda. Ese valle me hace acordar mucho a un trayecto de entre París y Lyon. Qué lindo, qué lindo. Me hace acordar de algunos viajes que... Qué lindo. Gustavo, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que seguramente en la generalidad parece algo que se trata muchas veces, o se toca, o se conversa, a veces un poco livianamente, pero hoy vamos a hablar de algo más profundo que tiene que ver con el sobrepeso. Sí. No simplemente esos kilitos de más que uno va adquiriendo, sino entender un poquito el porqué de esa situación, ¿no? La idea, me gusta difundir un poco del todo, diría, la historia detrás de la historia del sobrepeso. La historia detrás de la historia del sobrepeso. Un poco ese es el enfoque que, desde el punto de vista como yo lo hago, es un Sherlock Holmes, ¿no? O sea, es investigar qué aprendizajes biológicos son los que hacen que yo haga, en cada dieta que haga un rebote, ¿no? Eso, digamos, que es lo que realmente pasa a todo aquel paciente que va al sobrepeso y bueno, baja y después llega un punto en donde realmente rebota el tratamiento. Para entender desde el punto de vista biológico, no psicológico, biológico, qué mecanismos son los que desencadenan. Es decir, en nuestra biología tenemos tres tipos de alimentos, uno más urgente que otro. Uno es el oxígeno, del cual sin oxígeno sobrevivimos minutos. El agua, sin falta de agua podemos sobrevivir algunos días. Y si nos falta alimento, sí, proteínas, grasas, podemos sobrevivir semanas o eventualmente meses. Esas son las tres urgencias biológicas que cuando fallan o no están, nuestro cuerpo tiene mecanismos de guardar. Bien. Esos mecanismos de guardar. Entonces, cuando nosotros, por diferentes motivos, estamos en un sobrepeso o hay obesidad mórbida, que es un grado más exagerado, y es importante. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo es un tejido que genera sus propias hormonas. Entonces, esas hormonas actúan sobre el organismo y eso a su vez hace que toda esa distorsión que provoca nos vamos enfermando. O sea, ya pasa la obesidad, el sobrepeso, pasa a transformarse en un serio problema de salud, que es crónico. Bien. Entonces, ahí la importancia de... repasemos un poquito eso, Gustavo, para que quede bien claro, ¿no? Hay algunas cosas, algunos alimentos que son indispensables para la vida, como nombraste casi que en primer lugar el oxígeno. El oxígeno, el líquido. El agua, en segundo lugar. Y las sustancias orgánicas, digamos que la alimentación. Que es la alimentación tradicional que conocemos más. Sí, en el humano hay otro alimento más, que es el amor. Mira vos. Exactamente, la dulzura, casualmente. Aquellos que hemos tenido experiencias de desamor, sobre todo en la niñez, no todo el mundo hace obesidad por experiencias de desamor, pero efectivamente hay personas que sí. El entorno, uno hace que... ¿Por qué la falta de amor? ¿Por qué la falta de cariño? O también eso es en lo simbólico, ¿no? En el efecto psíquico del ser humano. Uno engorda. ¿Por qué? Porque hay un sentido de desprotección. Entonces, la grasa / líquidos, porque la obesidad no es solamente grasa, sino que acumulamos líquidos por los miedos, sobre todo por los miedos esenciales, a no llegar, no terminar, no acabar. Es decir, siempre ponemos la lingüística de por medio, pero la experiencia es mucho más en el ser humano. Hace que retengamos líquidos, retengamos grasa, retengamos, guardemos. Entonces, ¿por qué? Porque la grasa tiene un sentido de protección con respecto al medio ambiente. Bien. Entonces,
El ser humano, en su fase evolutiva, de cuadrípedo a bípedo. En rigor, nosotros somos, la vez pasada lo habíamos mencionado, creo que lo mencioné, la vida es frágil. La vida es muy frágil. Hoy está, mañana no está, y vivimos continuamente como que todo fuera permanente, y vivimos realmente en la impermanencia. Entonces, esa sutileza que está puesta en palabras, hay una parte de nuestro organismo que está continuamente enfocada en eso, en lo frágil que es la vida, el cuidado, mientras yo y vos estamos acá y la gente escucha, hay una parte nuestra, de todos nosotros, que está controlando la glucemia, hay una parte que controla la respiración, hay una parte nuestra que está controlando la presión arterial, cómo está la glucemia, cómo está el flujo renal. O sea, hay toda una parte nuestra que es muy poderosa, que no la conocemos, porque no la conocemos, o la conocemos hasta un punto, que es el inconsciente biológico. Y sobre eso, casualmente, cuando nacemos, venimos de un mundo ingrávido, como digo yo, hacemos la plancha, ¿no? En la ingravidez estamos a 36,5, 37 grados de temperaturas. Si es un embarazo armónico, y bueno, uno ve, la madre por la placenta pasa endorfinas, pasa serotonina, pasa hormonas del bienestar. Si el embarazo de pronto ha sido turbulento por el contexto de la madre, esa emocionalidad baja de la madre al feto. Entonces, bien, pero estamos en esa primera etapa de la vida que es intrauterina. Entonces, de pronto, de protegido que estamos, contenidos que estamos, pasamos afuera, está frío, hay que pasar por el canal del parto, o te agarra el obstetra del cogote. Sí, sí. Claro, te pega un chirlo en el trasero y a llorar. Antes te mandaban a una sala aparte. Vos perdías el contacto con los latidos maternos. Claro. Hoy no, hoy se saca el niño y se lo pone arriba del pecho de la madre. ¿Para qué? Para que no pierda ese contacto y la referencia que son los latidos cardíacos fetales de la madre. Qué importante, ¿no? Qué fuerte que es todo esto, ¿no? Uno por ahí, entonces, si no lo vuelve a repasar, no recuerda todo este cambio tan abrupto que sufre un bebé al nacer, ¿no? Claro, la primera muerte, en rigor, cuando hablo de la muerte, a mí me gusta mucho la parte tibetana y la parte búdica. Cuando hablo de la muerte, yo siempre digo, esta es la primera muerte, el primer estado donde estamos tranquilos, todo controlado, nos dan de comer, o sea, hay que poner el cerebro en ese contexto de protección. Salimos a un estado totalmente opuesto, indefenso, porque no nos podemos defender. De ahí el concepto biológico de manada y de familia. Entonces, el ser humano sin familia, sin manada, en sus primeros estadios no sobrevive. De ahí es importante arquetípicamente la madre, que es la que maneja el tema territorial, sobre todo, o sea, el territorio, que es la casa, y el hombre, que básicamente tiene un desarrollo para estar afuera. Entonces, la madre es la que cuida adentro y el macho cuida afuera. Perfecto. Y provee. Eso es arquetípicamente biológico. Hoy el humano va cambiando estos roles, pero es importante que sigan estando esos dos roles. Bien, y para Pato, hay como un eco, no sé si están fuertes los micrófonos, si hay algo que está fuerte ahí, pero como que no escucho clarito los micrófonos. Fíjese usted si lo puede, ahí está mejor. Estaban muy fuertes los micrófonos. ¿Ah? Puede ser, ahí está mejor. Bien, no se lo escucha perfecto, se lo escucha bien, no se va a problema. Bueno, y quería repasar antes de seguir adelante, porque me gusta ir dejando un poquito fijos algunos conceptos, porque justamente estamos hablando de sobrepeso. Decías que el amor tiene que ver como uno de los alimentos para que la persona pueda estar bien, sentirse protegida. Y es por eso que muchas veces el sobrepeso viene de una manera de que el cuerpo se protege de lo externo, porque claro, no tiene cariño, porque no tiene amor, y puede pasar que el sobrepeso viene de allí. Ese sobrepeso, entonces uno tiene que investigar cómo fue la experiencia. Yo siempre pregunto, preguntarle a tu madre cómo fue tu embarazo. Que el mío, sí, el tuyo. O sea... Entonces, porque uno es que estuvo 9 meses viviendo ahí. Entonces, la experiencia materna, entonces cuando uno va a preguntar a la madre cómo fue, no quedarse solamente en la anécdota, sino cómo vivió esa anécdota. Entonces, es una forma de tomar información. Sí. ¿Qué es información? Que esto es importante, preverbal. Esa información no se registra en forma psicológica.
no está registrada en el hemisferio izquierdo, queda registrada básicamente en el hemisferio derecho. ¿Que sería el inconsciente o no? Que es el hemisferio que no habla. Bien. ¿Ese sería el inconsciente? Ese sería el inconsciente biológico. Todo su aprendizaje, el cerebro lo graba para evitar repetir la instancia. Y si lo lee como peligro, porque esa experiencia la puede leer como peligro, puede pasar, y acá te voy a hacer un paréntesis porque estamos en útero, hay algo que se llama reconfiguración fetal intrauterina. ¿Por qué los niños son obesos? Entonces, eso se llama en biología, en psicobiología, son programas biológicos estructurantes. Ejemplo, se ha visto hay un estudio de la UBA, también está en Ecuador, está hecho también en México, de cómo la pobreza genera pobreza. Entonces, el niño pobre, en un contexto pobre, la madre tiene una noción de carencia. Hay una noción de inseguridad, de miedo a no llegar, no alcanzar, cómo será el parto, qué hará después. Pues no, o sea, hay una proyección de vida que no se puede cumplir por parte de la madre. ¿Cómo lo voy a alimentar? ¿Cómo lo voy a educar? Bien, entonces, si a eso lo podés acompañar, ejemplo, esa noción de peligro, de escasez, madre soltera o sola, pero lo vive mal, no lo vive bien, no lo vive coherentemente. Sí, sí, sí. O tiene un macho hostil, ¿no? Pegador, maltratador, etcétera, etcétera, etcétera. Esas experiencias vitales maternas pasan al feto. Entonces, no es lo mismo nacer en Biafra, en Diafune, comerse un cuadril, como digo yo, con papa frita con huevos, o sea, donde hay buena nutrición, y no es lo mismo nacer en la Antártida. ¿Por qué? Porque yo me estoy preparando para el medio externo donde yo me voy a desenvolver para poder sobrevivir en el medio externo. Ya no puedo estar en la panza de mi madre. Entonces, si tengo un padre hostil, tengo maltratador verbal o maltratador físico, entonces... Hay pobreza. Hay pobreza, entonces el feto hace una reconfiguración fetal. Entonces es un chico que posiblemente tenga un sobrepeso, ya tiene un programa de guardar. ¿Por qué? Porque afuera es peligroso. Esa es la noción que carga el cerebro. El chico no habla todavía, pero el programa ya lo tiene. Entonces, cuando sale a vivir la vida, vamos a ir con este niño hipotético, a los 12, 3 años sufre un conflicto dentro de la familia o en la escolaridad, en el jardín de infantes, el chico, al tener ese programa puesto, sufre la hostilidad y el chico empieza a engordar. Y no sabemos por qué engorda el chico. El chico engorda porque ya tiene el aprendizaje intrauterino. Entonces el chico se hace diabético tempranamente. Increíble. Entonces es un programa, fíjate en el fondo, ¿qué es la diabetes? Es un programa de desamor. Es dulzura, me falta dulzura. Simbólicamente es así, pero bueno. Qué bárbaro, ¿no? Yo lo hago en el consultorio porque es concreto. Entonces, a veces la gente se pone incómoda y a veces le gusta hablar de eso porque lo puede hablar. La verdad que es realmente impresionante, ¿no? Cuando uno se pone a indagar en estas cosas que coinciden con la vida que uno ve o casos. Por ejemplo, yo tuve una experiencia de trabajar con chicos de un colegio donde iban a comer, pequeños, muy chiquitos, y que tenían el registro muy pobres. Entonces el único alimento que tenían era el mediodía, una sola vez al día comían en la escuela. Y yo veía chicos, sobre todo uno me llamaba mucho la atención, que como que se desesperaba y comía, no sé, todos los platos que le diera se los comía. Y era una forma, yo creo, inconscientemente de guardar, como decís vos, más práctico, más en lo práctico. Él guardaba alimentos en su panza, trataba de ingerir lo que más podía porque con eso tenía que aguantar hasta el otro día. Bueno, el bebé le pasa lo mismo. Claro, entonces ahí tenés la gula, porque el atracón tiene un componente de esto. O sea, quiero que la gente entienda que no es una sola cosa. Cuando uno trata del sobrepeso hay varias cosas, no es una sola moneda la que está provocando todo este tipo de trastornos. Son varios conflictos. Pero en general hay que verlo, qué miedos tengo, que es líquido. Y después el hambre de comer cosas dulces, exactamente. Entonces yo lo dulce que yo tengo, me lo como, el atracón, abro la heladera, no me puedo frenar. Es decir, hasta no poder parar, esa dulzura, ¿el cuerpo qué hace? Bueno, la glucemia sube y viene la insulina, ¿qué hace con esa azúcar que está en sangre? La guarda como grasa. Entonces, ¿y por qué tengo esa conducta? Y posiblemente
Entonces, ese es mi trabajo. Claro. Ir hacia atrás y ver cómo fue tu niñez. Hay cosas que son muy sutiles. Yo tengo un compañero de la escuela, por ejemplo, que dice, a lo mejor te pasó que te robaron un chupetín, que te sacaron una galletita de la mano y para vos fue una tragedia. Claro. Entonces uno a los 3, 4 años, 2 años, uno lo vive como una tragedia. Entonces hay que ponerse empáticamente en el lugar del otro, como ese niño, porque ese niño está presente a los 40, a los 50 y a los 30. Claro. Y sí, siempre está presente el niño. Entonces hay que trabajar con el niño, ¿está? Porque esas conductas aprendidas las podemos repetir. Y acaso hablamos de sobrepeso, pero hablemos de adicciones, hablemos lo mismo. O sea, Es exactamente lo mismo. Pasa con las adicciones también, ¿no? Exactamente. Siempre está el niño atrás y satisfecho. Entonces hay que darle ese abordaje, independientemente si yo tengo un déficit hormonal, se trata. Si tengo un déficit determinado, se trata. Pero los aprendizajes psicobiológicos de que estamos hablando específicamente, hay que abordarlos. Te doy un ejemplo para que la gente entienda. ¿Qué diferencia hay entre una rana y un renacuajo? Bien. Hay una diferencia, ¿cuál es? Es que no se despierta la tiroides. Cuando la rana ve en el entorno, ve que es muy peligroso, bloquea la tiroides. Entonces el renacuajo no pasa rana. Se queda renacuajo. No crece porque es peligroso crecer. Ese reloj biológico lo tenemos todos los humanos también, ¿no? Todos los mamíferos. Entonces, cuando uno se encuentra con un hipotiroidismo, yo ya sé que hay un aprendizaje, no quiero crecer. Porque crecer es difícil, porque no quiero ser mujer, ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el 90% del hipotiroidismo tenés el sexo femenino, no tenés el masculino. Sí, es verdad. Y si es masculino, seguramente es un paciente zurdo, no es diestro. Y sí, porque trabaja con el hemisferio izquierdo. Qué bárbaro. Entonces ya me habla, el hipotiroidismo, ya me está hablando de los conflictos que ha vivido el cuerpo. Y del miedo a lo desconocido, a crecer. Entonces, cuando uno empieza a hurgar, a raspar un poco, se empieza a preguntar, a indagar, y bueno, y ver cómo fueron las vivencias, o sea, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, de pronto la paciente viene un paciente con sobrepeso focalizado en las nalgas, o viene focalizado sobre el abdomen, y bueno, entonces muchas veces uno sospecha que puede haber un sentido de desprotección o abusos. Entonces, como yo soy masculino, siempre hay un abordaje que lo hago con mucho cuidado y respeto, porque el cuerpo lee que yo soy un masculino. Aunque el ego de la paciente lo pueda interpretar bien, pero el cuerpo exactamente lo interpreta de otra forma. Lo mismo pasa cuando estás trabajando con la chaquetilla. Hay pacientes que yo sé que vienen, me saco la chaquetilla. Porque la experiencia con la chaquetilla no fue. Sea por legrado, porque se quedó solo en la camilla en el pasillo, porque lo dejaron solo. Es decir, todas esas experiencias vitales, el cuerpo no olvida. Entonces, es increíble, ¿no? Es como que la mente graba todo. Uno no cree que tantas cosas que para algunos son sencillas impactan tan fuertemente en una persona. Sí, porque todos estos mecanismos están destinados a sobrevivir. A la biología no le interesa nuestra calidad psíquica de sobrevivencia, es sobrevivir. No hay otra finalidad que solamente para reproducir. Y la especie se tiene que reproducir. Esa es nuestra finalidad biológica. Entonces la calidad psíquica es un segundo plano desde el punto de vista biológico. Bien, y yo estoy pensando porque yo creo que tenemos una población aquí en el norte con mucho índice de diabetes, de obesidad. Hay mucha gente que seguramente está escuchando y que está padeciendo esto y está descubriendo tal vez, se está volviendo en el tiempo a ver si descubre qué es lo que le pasó en su infancia, en su niñez, o qué pasó cuando ella estaba en la panza de su madre. ¿Hay una forma de revertir esta situación para una persona que ya está en los 40 años, 45 años, dice, no, pero yo ya estoy con diabetes, ya esto no lo puedo superar, o yo tengo un sobrepeso que hace mucho que vengo haciendo dieta y no lo puedo bajar el peso? ¿Hay alguna forma de revertir esta situación? Hay formas, no siempre uno lo logra terapéuticamente, eso hay que ser claro, o sea, uno no es todólogo, ni sabe todo, ni tenemos éxito 100%, pero es un trabajo. Y a veces la bajada de peso
no lo logras ahí a la tercera consulta. Llevan 6 meses, lleva un año. Porque yo me tengo que trabajar esos aspectos que yo tengo, ¿sí? Con respecto a mis aprendizajes vitales que tuvieron 10 años atrás, 20, 30 años atrás, los tengo que reprocesar. Para que la gente, el oyente entienda. Por ejemplo, me vino a la mente, a la memoria, una paciente operada con cirugía bariátrica. O sea, se le cerró el estómago, para que la gente lo entienda. Ah, bien. Sí, el que se le hace como el cinturón gástrico. El cinturón gástrico. Bien. Entonces, bueno, me consulta porque ella desciende 30 kilos, tenía una obesidad mórbida, desciende 30 kilos y no puede descender más de 30 kilos. Y ahí rebota. ¿Qué rebote? De vuelta vuelve a subir. Ella pesaba 90 y pico, más o menos, entonces tenía que bajar 60. ¿Y en 60 qué da? Esos 30, bueno, mi trabajo Sherlock Holmes era buscar qué interpretó el inconsciente. Es como buscar una hoja en un pajar, y bueno, puede ser, pero es como buscar en el inconsciente qué aprendizaje tuvo esta niña, porque estaba la niña. Estaba la niña, sí. Que no se resiste a bajar de peso. ¿Por qué? Porque el peso es protección. Bien, entonces yo una de las terapias que uso, si bien he sido oftalmólogo, nunca aprendí desde el punto de vista oftalmológico trabajar los traumas psíquicos con los ojos. Yo uso los ojos para el abordaje del trauma psíquico y cambiar creencias. Vamos hacia atrás y me dice, bueno, la madre ya había fallecido, vamos hacia atrás, el padre estaba omnipresente, estaba en todos los aspectos. Entonces ella me dice, tiene una imagen, ella está frente a mí, sonriendo, agradablemente. Mi papá me toma de la mano. ¿De qué mano va tomada? De la mano derecha. Bien. Empezamos a reprocesar, ella sonriendo porque se sentía protegida, Cuando vamos hacia atrás, aparece la otra parte de la imagen, que el inconsciente la sepultó. Cuando exactamente la parte de la película que a ella le faltaba, que el inconsciente no se la daba, por el dolor que le provocaba, era que abren la puerta y la madre se llevó el televisor y su radio. Entonces, era una paciente de 40 años. Entonces, la niña con 3 años, ahí están los 30 kilos, ese simbolismo de 3 años, se quedó sin madre. La madre había abandonado la casa. Ese programa biológico que es preverbal, entonces a partir de ahí... Preverbal, para que quede claro, es cuando el niño todavía no habla, no puede hablar. No solamente, o sea, puede pasar que de adulto te puede pasar lo mismo, pero quiero que con este ejemplo se entienda. Sí. Y te voy a dar otro ejemplo, digamos, para que la gente lo entienda, de adulto, cómo puede pasar esto. Que ya lo tengo yo, maquinado. Entonces, digo, yo estoy en las grutas. Estoy comiendo algo, unas almejas, con un vino blanco. Tengo una llamada de una urgencia. Se me quemó la fábrica. Sí. Estoy a 1.300 kilómetros. Falleció alguien, si no, las pérdidas son totales. Hay algo que me resulta totalmente inesperado, está fuera de mi alcance y no lo puedo solucionar. Y no lo puedo expresar verbalmente. Eso el cerebro me lo codifica, esa impotencia. Entonces, de pronto pasó, solucionó, el seguro vino, me pagó todo, está todo bien. A los 5, 8 años me estoy yendo a Barcelona, estoy en un restaurante, pido almejas de nuevo con un vino blanco. Y tengo una gastritis que me llega hasta casi la lengua. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Al restaurante, claro. A las almejas al con el vino blanco. Y a las almejas. No. La culpa, ¿por qué? Porque el cerebro grabó, todo asoció ese impacto emocional de impotencia, de inesperado, no lo puedo solucionar, lo asoció con la almeja del vino blanco. Qué bárbaro. ¿Bien? O sea, creo que ese ejemplo... Sí, totalmente. Bien, entonces, cuando uno me pasa esto, yo tengo que ver dónde estuvo ese aprendizaje. Entonces, esos son automatismos. Entonces, cuando yo voy a mi casa y abro la puerta, se me prenden un montón de automatismos, el perfume, el olor a comida, la heladera que está ahí, los aromas. O sea, el cerebro asocia todo eso y de pronto, aunque me ponga voluntad, quiero abrir la heladera y ya la quiero abrir.
Entonces, cuando yo me doy cuenta que así trabaja el cerebro, ya me comprendo más qué es lo que me pasa a mí. Que no solamente es terapéutico, sino que busco recursos para, sé que el cerebro trabaja de esta forma, entonces yo lo puedo, de alguna forma, a este caballo lo puedo empezar a domar un poco más. Claro, sí. En el segundo ejemplo, digamos que hay una chance, una posibilidad de que uno retrotraiga el tiempo y pueda ver, sí, se me quemó justo estaba comiendo esto, por eso la relación. Ahora, ese momento en el que somos niños, donde le pasó este ejemplo que vos ponías de la niña que es abandonada por la madre, ¿por qué el cerebro lo borra? ¿Y cómo se puede hacer para volver a recordar ese momento que es el que nos va a abrir la puerta a lo que nos está pasando hoy? A ver, la falta de memoria, dentro de, digamos, de nuestros procesos vitales, a veces me preguntan por qué esas cosas, y porque son dolorosas. Digamos, de alguna forma Dios es misericordioso. Verlo así. Vos te imaginás, o sea, vivir todos los días, 80, 90 años que vivimos hoy, vivir con todos esos recuerdos. Claro. Entonces, esos recuerdos mutan a sensaciones y suelen mutar a síntomas. Si las sensaciones o los síntomas son manejables, está todo bien. El tema es cuando eso se hace insostenible, ¿no? Porque se repite. Entonces, en los programas biológicos, en general, yo siempre insisto, a los pacientes yo le pido el árbol genealógico para ver cómo viene la historia. Porque a veces nosotros, cuando hacemos una experiencia vital, la hacemos en un contexto que somos una uva dentro de un racimo. No venimos de paracaidistas a vivir en una familia. Porque así, no. Entonces, vos ves para arriba, ves en la abuela, ves en la madre o en la bisabuela, vas viendo cómo las conductas se copian. Y nosotros venimos trayendo todo eso. Claro, te repito, no es lo mismo nacer en Biafra, nacer en la Antártida, que nacer con hostilidad, que nacer en paz. Claro, o sea, Gustavo, que algunas cosas que arrastramos no solamente vienen de nuestros padres. No. Pueden venir de nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos. Los sótanos. El sótano es una cosa muy italiana, muy española. Sí. Y es que era guardar. Hoy esa cultura se pierde porque esa noción de que no hay para guardar, no hace falta hacer reservas. Pero yo tengo familiares que tienen su sótano y siguen guardando como si tuvieran hace 50 años atrás. A punto de una guerra, por ejemplo. Y en rigor, ¿qué sentido tiene guardar ahora? Ninguno. Porque la comida está en el supermercado, está accesible. Bueno, de ahí en el sobrepeso sería ya para hablar, es otro capítulo del sobrepeso, lo que son las harinas, las pastas, ¿no? Pero volviendo a esto, ya está pero ¿por qué necesitamos guardar? Porque nuestros ancestros tuvieron el desarraigo, tuvieron la pérdida, tuvieron la muerte, tuvieron un montón de experiencias vitales bastante funestas. Sí. Entonces, claro, generalmente son tipos que venían de una guerra, escapando de una guerra de su país y guardaban. Con hambruna. Entonces tenían que guardar. Entonces, cuando uno tiene sobrepeso, exactamente, entonces yo pido el árbol genealógico para ver cómo viene, porque guardar es una virtud, guardar. Entonces hay gente que, o sea, vos lo ves, tiene la grasa en los muslos, otro tiene la grasa en la parte trasera, otro tiene la grasa en los hombros, y vos vas viendo que son personas sostenedoras. Y no dejan de sostener. Y bueno, y vos ves el árbol, y tenés árboles patriarcales y tenés árboles totalmente matriarcales, donde el hombre no existe. O sea, existe en segundo plano. Claro. Entonces, uno va viendo, entonces ya el sobrepeso lo ponemos en un mapa. Yo lo pongo en un mapa. Entonces, y para empezar a ver cuánto influye de ese mapa cada aprendizaje que yo tengo. 10 gramos o 10 kilos me influye. Eso uno lo va haciendo con la terapia. Los resultados se ven una vez que uno va trabajando estas cosas. Qué raro. A mí me pregunta, dice, ¿cuánto vas con esto? Y no sé, ya lo vas a ver vos. Eso es así. Entonces, cuando yo corrijo, cuando yo entiendo de que esa paciente tuvo un estrés de chica, no tiene cortisol, tiende al sobrepeso, entonces hay muchos miedos vitales. Entonces, o ácidos cólicos renales. Entonces, yo interpreto que hay muchos aprendizajes atrás. Entonces, preguntarle a tu madre cómo fue tu embarazo. Entonces, y esto es desde un lugar amoroso, de un lugar del no juicio, porque la madre, cuando tiene el feto adentro, hace lo mejor que puede. Exacto. Entonces hay que evitar el juicio a la madre porque hace lo mejor que puede y en el contexto que la madre tiene, que es un contexto sociocultural.
Entonces, ¿Se puede pensar lo mismo del padre? ¿Eh? De un padre que tiene problemas, de un padre que arrastra, qué sé yo, violencia. ¿Se puede pensar también así? Y bueno, el padre hizo lo que mejor que podía. El trabajar el no juicio es algo espectacular. Mm. Y es así. Entonces, porque el no juicio te evita después la culpa. Porque vos cuando señalas al otro, te proyectas, algo tuyo estás proyectando. Entonces, si el padre que me tocó, ya está. Hizo lo mejor que pudo. No lo ando cuestionando. ¿Por qué? Yo soy padre de tres hijos. Entonces, no soy el mismo padre para los tres. Y no soy el mismo padre. Para la niña, que ya no es mujer, fui diferente a los otros dos que son varones. Y dentro de dos varones, soy diferente a los dos. O sea, no reacciono igual. Claro. Tengo diferentes conductas para cada uno de mis hijos. Digamos, siempre hablando de conductas diferentes, no muy diferentes, pero tengo diferentes tipos de actitudes. Contemplación, de paciencia. No tengo paciencia para los tres iguales, por ejemplo. O sea, sí. Entonces, de ese lugar empático es que uno tiene que preguntarle a la madre cómo fue lo mío. Entonces yo para tener una idea de qué experiencias vitales tuvo mi madre, que yo a lo mejor las tuve. Mira, me están viniendo casos ahora. Había una paciente que me consultaba por dolor en el codo izquierdo, hombro izquierdo y muñeca izquierda. ¿Qué pasó con esta niña? Porque la mujer era de 54 años. Uh-huh. Bien. Es una técnica, la que yo aplico. Vamos hacia atrás. Ella tiene 4 años. Y el padre vive en un campo. Y el padre la manda a buscar azúcar al campo del lado. Hay que imaginarse del campo del lado, 1 kilómetro, 500 metros, y caminar por el campo. Sí. ¿Cuántos años? 4 años. 4 años. O sea, es que cuando reprocesamos toda la experiencia, ella había ido a la casa a pedirle azúcar, pero nunca había vuelto. Se dio cuenta que estaba volviendo, cuando yo uso la luz, yo trabajo con colores, en la parte de fotomedicina, y ahí en ese reprocesamiento, ella se dio cuenta de que nunca había vuelto. ¿Cómo que nunca? ¿No? O sea, volvió, pero su inconsciente la archivó, por el miedo. ¿Está? Entonces, algo pasó en ese trayecto de ida y vuelta que el cerebro le mostró lo mejor que pasó, no lo peor. Ah, bien, te entiendo. Bien. Ella se recuerda nada más que iba caminando a buscar el azúcar. El dolor desapareció. Entonces, la gente me pregunta, ¿qué tiene que ver eso con esto? Y yo respondo humildemente, no tengo la menor remota idea. Claro. Entonces, pero hay algo que sí. Es como el cerebro. A experiencias parecidas, el cerebro las archiva en la misma carpeta. Entonces, a veces uno trabaja una escena de vital y el cerebro trabaja la de los 12 años, de los 15, los 20, 25, 30, 40. Qué increíble. No, es fascinante. Es fascinante. Bueno, a mí es un trabajo fascinante. Bueno, sí, así, sí. Bueno, ¿sabe qué vamos a hacer, doctor? Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a poner, no sé si hay un poquito de música, para poder replantear la idea de que mucha gente, si tiene ganas de consultar el 52 52 98, lo puede hacer. Le vamos a dar tiempo. Acá tengo algunos mensajitos que, bueno, valoran mucho la presencia del doctor. Dice, buen día, Ariel, qué hermoso tengan un espacio con el doctor Patiño. Escucharlo es algo hermoso por sus conocimientos transmitidos tan sencillamente. Gracias. ¿Es tan cierto lo que está diciendo? Claro, yo me imagino que muchos están volviendo atrás. Eso se llama, yo resueno con la información. Entonces, a veces cuando uno da las charlas, después, si querés, te lo digo al aire, podemos hacer otra charla sobre sobrepeso, porque la gente se cura con la charla. O sea, pero no es magia. O sea, es porque yo ya sé lo que me pasa. No hace falta ni siquiera hablarlo, ya sé dónde tengo mi conflicto. Descubrió que volviendo en un pensamiento, en un recuerdo, puede encontrar la solución. La solución, porque le suena la información. Cuando yo me doy cuenta, me ilumino. Qué 7 minutos restan para llegar a las 12 al mediodía. Seguimos con la presencia del doctor Gustavo Patiño, como hemos venido haciéndolo desde hace ya casi una hora que estamos charlando, pero hay un poquito más porque siempre nos quedan un montón de cosas. Hay preguntas que son muy puntuales, doctor, que no sé si las podemos responder aquí al aire. Recién hablamos fuera de aire que hay cosas que son muy puntuales, que no se pueden abordar directamente con un caso particular.
Porque si no Sí. tenemos que ir al fondo del hueso. Al fondo del hueso, tal cual. Sí. Sí, sí. Acá dice Ariel, excelente la charla, te pido que le preguntes al doctor qué significado tiene. Tengo 2 cálculos en el riñón derecho y uno de ellos está ubicado en la entrada y crece. Mi hermano fue operado por cáncer de riñón, le extirparon uno. Dice, saludos y gracias por la información. Ella ya se está anotando con un montón de gente para ir a la charla del 7 de septiembre, así que seguramente ahí nos vamos a encontrar en el Centro Cultural el 7 de septiembre. El ¿Qué tema se del puede riñón, decir con esta? el tema del riñón, bueno, habíamos hablado de lo que era el oxígeno, los líquidos y lo que es lo comestible, digamos, ¿no? Uh-huh. Dentro del tema líquidos, el riñón es muy importante porque hay un conflicto, hay un miedo, y generalmente es un miedo territorial. Uh-huh. Y el líquido es una hiperfunción. O hay un miedo a pérdida, voy a decir una generalización. Sí. Por eso cada paciente es lo que es. Pero en general el riñón, concretando, tiene que ver con un miedo territorial. O sea, miedo a pérdidas. O pérdida de mi vida, pérdida de salud, pérdida de líquido. Líquido es banco, cuenta bancaria, miedos esenciales. No solamente la liquidez de líquidos. Sino la liquidez a veces miedo, de la situación económica también se transfiere. Sí. O también afectividad, ¿no? O sea, tuve una pérdida, un hijo, tuve una pérdidas, dolores que no están expresados. O sea, de alguna forma, como que decimos siempre, el cuerpo habla lo que la mente calla. Bien, yo justamente creo que ahí te iba a preguntar, Gustavo, el tema de qué tiene que ver el líquido con el miedo, y creo que más o menos lo acabas de responder, ¿no? Claro, o sea, la noción es, y acá vamos a la dieta, en base a esta pregunta que hizo el oyente. Cada dieta que yo hago, hay una parte mía que es el ego, que dice quiero bajar de peso porque no me gusta. Bien, entonces porque es salud, entonces listo, está todo bien. Hay que bajar 20 kilos. Y me pongo en campaña de bajar los 20 kilos. Eso lo hago a los 20 años, ponerle vos 22, después se me ocurre hacerlo de nuevo a los 30, etcétera, ¿no? Entonces, cuando entro a dieta, porque la iniciativa del ego es, listo, dale, vamos a bajar de peso, está todo bien. Pero el aprendizaje que tiene la corporalidad, el cuerpo es, en la primera práctica de la dieta, ¿qué pasó? No como chocolates, no como pastas, no tomo coca, no tomo Fanta, no. Sí. Entonces no tomo cerveza, no. Entonces el cuerpo tiene la noción que la acabas de meter en el Sahara. Claro. De las prohibiciones. Lo metiste en una cárcel. Lo metiste en una cárcel. Y te está esperando, el cuerpo te está esperando hasta cuando tu ego se canse para salir a reconfortar todo lo que le prohibiste. Ah, qué bueno, qué buen ejemplo. Sí. Entonces, cuando uno empieza a entender cómo funciona el cuerpo, entonces uno le tiene más paciencia al cuerpo, porque al fin y al cabo es tuyo. El cuerpo está debajo de la cabeza, o sea, no está en otro lugar, ¿no? Exacto. Bien, entonces, en cada aprendizaje, por eso que los rebotes son rebotes. Yo llego a 30 kilos, llego a 15 kilos, no puedo, listo, entonces reboto, y cuando reboto, después, biológicamente, engordé 10 más. Claro. ¿Por qué? Porque lo llevaste al Sahara por segunda vez. Claro, sí. Entonces, el cuerpo no olvida. Entonces, cuando yo llego a la meta del peso, lo tengo que sostener más de 3 meses para que mi corporalidad, quede el registro, mi biología registre de que ese es el nuevo peso, no el anterior. Ah, bien. ¿Y cómo hacer para que el cuerpo entienda de que no lo estás castigando, que esos no que le estás diciendo son en beneficio de su salud? ¿Cómo hacer? Bueno, hay terapias que acompañan la parte psicológica de la somática. O sea, hay que ir acompañando las creencias y, como te dije, los automatismos. Yo llego a mi casa, yo estoy en la oficina, no como nada, pero llego a mi casa, estoy sola, y veo la heladera y me voy. Entonces, esa compulsión, hay que hacer un abordaje específico. Es como te dije, entonces llego a mi casa, está el olor, está el perfume, o sea, son todas condicionantes, ¿sí? Eso se llama
condicionalmente el reflejo de Pavlov se llama eso. ¿Sí? Entonces yo condiciono, llego a mi casa y se me despiertan todos los botones juntos. Bien. Para comer. Entonces también eso es una tarea que hay que hacer, ¿no? Porque además de empezar una dieta, también tengo que cambiar un poquito los hábitos, las cosas que hay y que me recuerdan este problema que tengo. Cuando uno puede explicarlo al paciente cómo trabaja el cerebro, entonces uno se tiene más paciencia. ¿Está? Entonces, y sacar la ansiedad de verme yo flaco / flaca. Ese es un conflicto, el conflicto de imagen es un conflicto bastante serio, porque, a ver, el paciente cuando uno está frente al espejo y se dice, no me gusto, no me quiero, me da repugnancia, acá podemos entrar un poco a lo que es la bulimia anorexia, pero que es una patología. ¿No? Que tiene mucho más condimento que lo que estoy diciendo esto acá en el espejo, en donde yo me paro y me repugna lo que veo. Eso me provoca la náusea y el vómito, es una emoción. ¿Para qué sirve en biología la emoción del vómito? Sirve para no tragarme el veneno. Entonces, si lo que yo leo en mi vida es veneno, lo que yo veo no me gusta, entonces, exactamente, bueno, me es repulsivo, eso me puede provocar exactamente un vómito, una náusea, y a su vez me puede provocar otras reacciones, como la que no me doy cuenta que va a suceder, que es que el paciente empieza a segregar hormonas pancreáticas, que es el glucagón. El glucagón es una hormona que te aumenta el azúcar en sangre. Ya, al aumentarte el azúcar en sangre, después viene la insulina, te la guarda. Al guardarte la insulina, el azúcar, la guarda como grasa. Y como ya entraste en hipoglucemia de nuevo, te vas a la heladera y te buscas el chocolate. O te lo sacás debajo de la cama o debajo del colchón. Entonces, porque te falta dopamina, que es la hormona de la recompensa, que es una hormona que tiene mucho que ver con las caricias y con la teta y con la leche materna y con la protección. Se tiene cuidado, amado, de vuelta. ¿Ves? Volvemos al comienzo de la charla, ¿no? Entonces, si yo no me amo, si yo no me quiero, yo no me respeto, nadie que esté fuera de mí lo puede hacer. Nadie. Por más excelente terapeuta que uno sea, tiene que uno empezar a respetarse más y quererse más. Y el cambio para bajar de peso es una decisión soberana de uno. Como mencioné la vez pasada, si yo me veo en el espejo y quiero bajar de peso, y simplemente porque no me quiero ver así, y encima me pongo mal porque tengo que repasar por mi cabeza lo malo que me siento cada vez que me veo de esa forma, potencio más de lo mismo. Bien. Entonces, cuando yo elijo bajar de peso porque es saludable, voy a estar mejor, es decir, tengo otra motivación para bajar de peso. Entonces ya no pienso en lo que soy. Entonces, cuando yo me acepto, salgo de la resistencia. Salgo de la insulino resistencia. Claro. ¿Te suena? Sí. Bueno, sí, eso suena. Bueno. Entonces, a cada paciente diabético, digo, ¿a qué te resistís? Porque la insulino resistencia tiene mucho que ver con el músculo, con la sarcopenia, entonces con la pérdida de masa muscular. Bueno, ese es otro tema que tiene que ver también con las menopausias y las andropausias. Entonces puede perder masa muscular. Si yo pierdo masa muscular cuando tengo el envejecimiento arriba, entonces la insulina no tiene dónde meter la glucosa en el cuerpo. Entonces la mete como grasa. Como ven, no hay una sola, no es solamente me pongo la insulina o tomo la pastilla. Tengo que hacer toda una serie de... Un acompañamiento orquestal en mi vida por amor a mí, no por la enfermedad. Qué bárbaro, porque en realidad creo que ese sería el secreto fundamental, ¿no? El amor propio, o sea, el amor a cuidarse, es lo que nos llevaría no solamente a ir al médico y decir, bueno, póngame la insulina o tomo esta pastilla, sino que además hacer un montón de cosas que nos hacen bien, que nos hacen sentir bien, y eso también mejora muchísimo la calidad. La calidad de envejecimiento. Es increíble. Bueno, hay un montón de mensajitos que van llegando al 15 52 52 98. Dice, maravillosa exponencia de todo lo que habló el doctor. Dice Gustavo Patiño, felicitaciones.
¿Qué más tengo que por acá? ¿Cuánta razón tiene? Tengo 28 años, siempre tuve obesidad de primer y segundo grado. He bajado de peso miles de veces y el rebote siempre es peor. Claro, entonces debe haber un bloqueo, debe tener un bloqueo atrás que hay que buscarlo. O sea, hay que ver la historia detrás de la historia. Ese se llama resentides. Debe haber un aprendizaje vital que ha quedado archivado, ahí, guardado ahí. Viste que a veces, bueno, como insisto, yo hay cosas que son a veces muy, muy triviales. Desde que un amiguito me sacó chupetín, desde que mi mamá me dejó en el jardín de infante y no volvió más, o me dejaron en la escuela. Tengo experiencias de eso, de chicos que vivieron dramáticamente, ejemplo, sentirse solos porque los padres no los fueron a buscar a la hora específica y se quedaron solos en la puerta de la escuela. Entonces, ese sentimiento de soledad, de vuelta, ¿qué condición pasó ahí? Fue inesperado, no estuvieron, me siento solo y abandonado. Y no lo puedo expresar. Entonces, ahí puede haber un aprendizaje y de pronto, cuando me divorcio a los 30 años, ejemplo, empieza el sobrepeso. Ahí, entonces el programa antes fue que mis padres no me fueron a buscar a los 3, 4 años al jardín de infantes, quedé sola, lo sentía así, yo lo vivía así. No lo pude expresar porque tengo 3 años, no sé hablar, me codifiqué. Cuando voy por mi vida feliz, me caso con el Peter Pan de mi vida, ¿no? Está todo bien, y de pronto me divorcio. Se acciona el botón. Listo. Entonces ahí está el desencadenante y empieza el sobrepeso. Entonces hay que buscar la historia, detrás de la historia, en donde tuve ese aprendizaje. O sea que, doctor, no estamos hablando de casos también graves a veces, porque estamos hablando de cosas serias, de que han quedado guardadas en el inconsciente cuando éramos muy pequeños, sino también hasta de cosas que cuando éramos niños nos afectaron mucho y son simples, como esto que acabas de decir, te dejaron un rato más sola esperando en la puerta y te dio el miedo de que no venían a buscarte. Y eso quedó bloqueado, guardado ahí y como aprendizaje. Claro. Y se vuelve a despertar en una situación que te lo activa. A ese recuerdo. Entonces de pronto te dejan sola y de vuelta, entonces no entendés por qué el sobrepeso. Entonces, mientras yo hago las dietas, reboto. ¿Y por qué reboto? Porque tengo este aprendizaje. Porque acordate que todos los programas biológicos están solamente para sobrevivir y reproducirse. Increíble. Ariel, muy atenta a la charla, dice acá otra oyente, con el doctor Patiño. Felicitaciones, bueno, muchas gracias. La idea es que realmente lo disfruten, que estén aprovechando este momento, porque la verdad que nosotros lo disfrutamos, yo por lo menos personalmente lo estoy disfrutando muchísimo, así que espero que también toda nuestra audiencia. Doctor, ¿cómo combatir el insomnio? Ya estamos entrando en cualquier terreno, cualquier tema. Había que el insomnio hay que verlo, es complejo. Todo tiene que ver con todo, sí, me imagino. El insomnio está, a ver, ¿cómo lo puedo poner para que, sin un buen descanso, el cuerpo está en lo que se llama en simpaticotonía, o sea, el cuerpo se pone catabólico. ¿Qué es catabólico? Se pone tan estrés, que ese va a ser el motivo de la charla. Entonces, y el cuerpo no hay forma que repare. Nosotros al cuerpo lo cambiamos cada 10 años. Si no duermo bien, hay que ver la causa por qué no duermo bien. Puede ser también, así como el sobrepeso, este oyente puede tener, o esta oyente puede tener un programa de estrés, o sea, que está activado o desactivado, que se le activó. Hay que ver dónde está. Y hay que ver qué edad tiene, si tiene melatonina, bueno, claro, que son un montón de cosas. Por eso, como decías hace un ratito, cada caso es muy puntual de acuerdo a la persona. Sería así. A las vivencias. ¿El sobrepeso de quién? ¿El insomnio de quién? Claro. Claro, es. Totalmente. Bueno, acá me están consultando, hola, buenos días, dice, ¿dónde atiende el doctor Patiño? Ahora está en Jesús María. En Jesús María, sí. No sé si algún día lo vamos a traer para acá, a Radio Funes. Pero por ahora en Jesús María, podemos decir, doctor, la dirección de la clínica. Boulevard Agüero. Boulevard Agüero, a la entradita de Jesús María, apenas. Jesús María, sí. ¿Cuánto es? Boulevard Agüero. 487. 487. Ahí pueden llegarse, consultar. Si quieren podemos dejar, o si no podemos dar la página. La página web. Es www.gustavopatiño.com. Así de fácil. www.gustavopatiño.com. Ahí van a encontrar el teléfono, los datos del doctor, para que también puedan, si necesitan hacer una consulta, ya pidan geolocalización. un turno. Exactamente. Así que, bueno, ya saben, ahí lo pueden encontrar, pero son algunas de las consultas que han ido llegando y la gente está muy muy contenta. Muchos me hacen saber que me dan felicitaciones, no hacen consultas, pero nos felicitan por este momento que estamos difundiendo para todos.
¿Ha quedado algo para Queda un montón. Queda un montón, ¿no? Sí. Queda un montón. Es impresionante. Yo puedo hacer una pequeña ampliación. Cuando nos educamos médicamente, en forma de lo que es nutrición específicamente, la base alimentaria siempre fue una pirámide. En Sí. donde casi el 60% de la pirámide estaban metidos los azúcares y las pastas o los almidones. Vamos a llamar almidones. El azúcar es un almidón, el pan es un almidón, el criollito es un almidón. Sí, sí, sí. ¿Tá? Sí. Entonces, las tortas es un almidón. Los bizcochos de Mónica. Los bizcochos de Mónica están ricos. ¿Sí? Están buenísimos. No hay que decirle no a nada, sino que hay que ser medido en las cosas, ¿no? Bien. Como todo, ¿no? Entonces la vida hay que andarlo por el medio, como se dice, ¿no? Los Bien. extremos, ¿viste? Ese sería una de las mejores dietas, Gustavo, el de no, a veces, porque por ahí yo lo que le veo a mucha gente se quita todas las comidas, come lechuguita y por ahí no le funciona. Y hay otras personas que he visto casos puntuales que comen de todo pero medido. Muy poquito, Sí. un plato de algo y ya está, no repiten, no están comiendo. Es permitirse. Entonces una cosa es hambre y otra cosa es apetito. El apetito es selectivo del humano. Y muchas veces, por ahí, los médicos no pedimos muchas veces dosaje de aminoácidos. Pero a veces puede pasar que haya un déficit de un determinado aminoácido que actúa como feedback, o sea, actúa como un equilibrante del apetito. El apetito es un hambre selectivo que es propio del ser humano. O sea, porque comer es suficiente con comer con hambre, ya está. Entonces, no prohibirse nada es un gran secreto para el organismo. Entonces, yo siempre digo, ¿cuántas pasas de higo te comes? Y como 4 o 5, ¿para qué? ¿Por qué? Porque la pasa de higo tiene mucha azúcar. Entonces, 1 o 2 pasas, o sea, 1 o 2 nueces, no 5 nueces, porque tiene muchas calorías. Entonces, tampoco es contar, o sea, cuando voy comiendo, que es la parte, a ver si vamos a tener tiempo. Sí, Bueno, dale. Bien, vamos a hacer una aclaración. ¿Qué es el acto de comer? Porque ese es todo un capítulo. Qué bárbaro. Sí. Entonces, ¿Qué es el acto de comer? claro, entonces acá entramos con el pan. Arquetípicamente el padre la mesa, y la mesa de la familia. Entonces, si para mí fue muy conflictivo los almuerzos o las cenas, porque mi familia fue conflictiva, en cada almuerzo, cada cena era todo un problema o de violencia o de conflicto, o comía con miedo, comía con bronca, entonces el pan se me empieza a hacer intolerable. Entonces, esa es una causa emocional de intolerancias a los almidones. No hace falta ser un celíaco. Con la intolerancia, si uno tiene intolerancia a las pastas, automáticamente no hace falta. La medicina hace que el celíaco, una biopsia. No hace falta hacer la biopsia. Uno come un pan, comió un canelón, comió el raviol y se hinchó. Ya está. No hace falta ningún diagnóstico costoso para darse cuenta que las pastas ya no van, que el pan ya no va. Yo me saco el pan y bajas 5 o 8 kilos, pero bajas solo, sin sacrificio. Entonces, ¿por qué? Porque yo me voy mirando en el espejo y me voy dando cuenta de que, mira, me siento mejor, cada vez mejor. Entonces, ese feedback, entonces sí, yo hago este acto y este acto me siento mejor, listo, no tengo esfuerzo, fluyo, como decimos. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo voy a comer, almuerzo, ceno, entonces yo puedo ver cómo fue mi aprendizaje de niño, lo mismo, comer con mis hermanos. Porque a veces en una familia numerosa, los hermanos somos competitivos. Yo he sido una familia competitiva. Todos mis hermanos, o sea, éramos 5 y éramos competitivos. ¿Quién comía más rápido? ¿Quién no? ¿Quién con bronca? Sí. ¿Está? Entonces, es una forma de, bueno, como compartimos la mesa. Entonces, y a veces es una buena competencia, pero a veces puede pasar de que efectivamente no. Que la comida, el acto de comer, era casi que era venenoso, era indigesto. Era un acto indigesto comer. O cenar. Sí. Entonces, por las emociones que se vivían en el acto del almuerzo o la cena. Entonces, esto te hace acordar a las almejas con el vino blanco. Lo mismo. Entonces, entonces yo después me caso y la mesa es conflictiva porque yo aprendí así y de pronto empiezo a encontrarme con eso, no tolero pasta, no tolero pan. Listo. O sea, afuera. Entonces, yo soluciono algunas cosas
Y a medida que yo voy solucionando, bueno, estoy mejorando. Y uno puede comer algo de pan, pero cuando uno se vuelve intolerante, ya es intolerante. O sea, no es que yo solucione la emoción y después de 30 años o 40 años me doy cuenta, y no. O sea, no, el intestino sufre esas consecuencias. Entonces, cuando yo voy a comer y estoy comiendo la milanesa a caballo, entonces, con papa frita, y estoy pensando en que me voy a ir de pesca, estoy pensando que me voy a bucear, bueno, sí, ejemplo, no sé si bueno, listo, que el día está espectacular, que viste la temperatura, un día agradable, y yo soy armónico con lo que estoy comiendo. Ahora, si voy a pensar que tengo el descubierto del banco, que el empleado que faltó, el juicio que tengo, eso es lo que yo estoy comiendo y eso es lo que yo me estoy digiriendo. No es lo que está en el plato. No lo que está en el plato. Entonces, la próxima milanesa a caballo que yo me vaya a comer, el cerebro va a copiar exactamente el aprendizaje del empleado, del juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o estoy viendo televisión. Cuando veo televisión, violaron a 4 o 5, mataron al vecino de la vuelta, y a vos te entra el miedo. Eso es lo que acabas de comer. Entonces yo digo, la televisión sacátela del almuerzo donde está. O sea, tenés un buen rapport, sacá el celular, y dedicate a comer. Entonces ahora sí vamos al acto de comer, propiamente dicho. Entonces, bien, el entorno lo corregimos. Sí. Tratamos de mejorar el entorno. Veo cómo pienso, porque lo que pienso lo siento exactamente lo que hago. Entonces, me puede resultar muy indigesto si yo como esa milanesa con papa frita y estoy pensando en el juicio del empleado. Entonces, y va a ser muy difícil de tragar ese sapo. Entonces la milanesa me va a quedar trabada. Es así. ¿Por qué? Porque yo el juicio no depende de mí, depende del abogado, depende del juez. Sí. ¿Y cómo hago ahí? ¿Y cómo hago ahí, Gustavo, frente a eso? Cambias el foco. A ver. Estoy por comer la milanesa, se me viene a la cabeza el juicio. Cambias el foco. De acá hago un paréntesis. Es un dicho espírita que dice más o menos así. Nadie sabe y no está claro cuándo termina la mala sangre y empieza la enfermedad. Más claro, imposible. Ahí hice la pausa para que casualmente quede esa pausa. Nadie sabe y nadie tiene claro dónde termina la mala sangre y empieza la enfermedad. Bien. Entonces, es una frase que me gusta ponerla mucho en los talleres porque pega. La frase pega y te hace reflexionar sobre cosas. Bien, entonces, ese es un punto muy importante que es lo que como. Aparte, bueno, acá estamos en el Facebook, entonces me van a ver, los oyentes no. Entonces, cuando vos me veas, te vas a dar cuenta los automatismos que hacemos. Tengo el plato y tengo el tenedor y el cubierto, uno en cada mano. Quiero que el oyente se vaya figurando plato, cuchillo y tenedor. Entonces, estoy cortando la milanesa con un poquito de papa frita, la estoy cortando, me la llevo a la boca. La estoy masticando y ya estoy cortando de nuevo otro pedazo de milanesa y tengo la boca llena. Entonces, no estoy en la boca, no estoy saboreando lo que estoy comiendo. Ya estoy anticipándome al próximo corte de milanesa. Entonces, no vivo el bocado. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá, esto se llama educación, porque el obeso no registra lo que come. Entonces, una forma de registrar lo que yo estoy almorzando, cenando, es corto el pedazo, lo disfruto, lo tengo, lo hago pasear por la cavidad oral, lo muevo, dejo el cuchillo, mastico bien, dejo el cuchillo, el tenedor, ¿sí? No tomo agua, el agua la dejo al final, porque si no el agua me vacía el estómago mucho más rápido. Entonces, y disfruto lo que tengo en la boca, como almuerzo cena. Una vez que ya digiero, vuelvo al próximo pedazo. Entonces, hago la comida más lenta, la digestión más lenta y vivo el presente. Porque en rigor, como tenemos el pedazo de alimento en la boca, lo que estamos viviendo es el corte en el plato. Entonces la ansiedad no los puede casi todo. Y esa sutileza de cortar en simultáneo que estoy masticando, estará ausente de lo que estoy comiendo. Qué increíble. Lo hacemos todos, porque eso lo hacemos todos, pero está bueno. Pequeñas cosas, y encima haces así y pensás en la bronca del empleado, en la bronca, ¿viste? O los impuestos, o te pones el televisor en la política y bueno, listo.
Entonces uno va digiriendo esas cosas. Claro, y yo creo que la pregunta que te hice recién, ¿cómo hacer? Y vos me decís cambiar el foco, cambiar el foco sería disfrutar el bocado. Claro. Porque ahí estaríamos directamente en el presente, no estaríamos con la mente pensando en el juicio, en nada, sino estaríamos a ver cómo está esta milanesa, cómo la estoy desgustando, qué rica que está. Entonces nos volvemos a ese presente y nos vamos de la idea de pensar en el juicio. Bueno, esto es un trabajo personal. Y no hay que decir ufa. Es un laburo. Hay que decir gracias. Es un laburo, hay que decir gracias y es un laburo por amor a uno. Esa es la llave de toda esta historia. La inquietud es el cambio por amor a uno. O sea, es un buen amor a uno, no de que yo cambio, pero viste, sí, pero no. Entonces, cuando uno empieza a estar mayormente en coherencia, sigue dando de mejor forma. Entonces, bien. más o menos Qué bueno. La verdad que tenemos para hablar un montón, pero tampoco no queremos abusar. Sabemos que la audiencia por ahí no se puede quedar tanto tiempo escuchando, pero bueno, lo mismo siempre lo que hacemos ha estado saliendo en el Facebook Live, saliendo en vivo para mucha gente que seguramente lo aprovechó. Y además, como hemos hecho la semana pasada, tenemos el registro que lo vamos a subir. A veces un poquito más acotado, lo tenemos que cortar un poquito porque se hace muy largo, pero lo vamos a subir al canal de YouTube de la radio, así todos también lo pueden ver. Les vamos a informar cuando ya esté subido, seguro en el transcurso del día o mañana a la mañana seguramente. Así que la semana pasada también lo emitimos nuevamente a pedido de la gente. Volvió a salir la nota después de las 13 horas, a la hora de la comida, así que bueno, mucha gente también lo pudo ver ahí. No sé, hay tantas cosas para seguir charlando, Gustavo, que podríamos usar toda la mañana. Sí, nos quedó toda la parte hormonal, lo que es el cortisol, lo que es la tiroides, bueno, el glucagón, bueno, claro. Toda esa, bueno, eso podríamos verlo capítulo. la próxima semana, si te parece. Bueno. Pero ya sabe la gente, ya le hemos estado anunciando y ya lo vamos a potenciar a esta difusión, de que el próximo 7 de septiembre en el Centro Cultural Municipal hemos pedido allí el espacio, el lugar, gracias a la gente de la Municipalidad de nuestra ciudad que nos ha cedido el lugar para que pueda venir Gustavo y dar una charla abierta, totalmente gratuita para toda la gente que pueda asistir. Así que vayan recomendando esto para el 7 de septiembre. Mucha gente que ya me está hablando me dice, vamos a ir, somos 3, 4, 5, porque yo le pedí a la gente que más o menos me diga, para ver de acuerdo a la gente con la que vamos a contar, tener el espacio. Porque bueno, pero ya el Centro Cultural es un espacio muy, muy lindo, muy importante, así que puede ir mucha gente y aprovechar de la charla que va a dar. ¿Tenés el título de la charla, Gustavo? Ya lo si tengo, es que se le puede dar el título. Y el título, porque son muchas cosas. El título que a mí o sea, el que más me gusta, digamos, es el que son las creencias y percepciones en los estados de salud y enfermedad. Bien. Es decir, y este tema lo vamos a tocar ese día, ¿no? El tema de el sobrepeso. El mecanismo, el sobrepeso es un capítulo largo, o sea, es una charla que yo tengo armada diferente. Completa. A que ver. podría ser una segunda charla. Sí, igual que la actividad física y calidad de envejecimiento, es otra charla que tengo enfocada, porque es otro el enfoque. Claro, es decir, sí. son diferentes caminos que van a una misma autopista para enfermar. La autopista para enfermar es el estrés o el distrés, y la autopista es la simpaticotonía. Entonces, no importa la ruta, sobrepeso, insomnio, no importa el título que vos le quieras poner, entonces diabetes. La autopista para enfermar es una sola. El camino molecular que usamos los humanos para enfermar, no importa qué tipo de enfermedad, es una sola ruta. O sea, la percepción o la susceptibilidad que pueda yo, en vez de hacer un infarto, hago un cáncer o hago una artritis reumatoidea, es como yo soy con respecto al entorno, que es lo que hablamos con la reconfiguración fetal. El entorno marca mi vida. No es lo mismo nacer en la Antártida que en Dianfunes, o en Jesús María, no es lo mismo que nacer en París que en Buenos Aires. El entorno marca lo que yo de alguna forma voy a hacer. Para que la gente lo entienda, porque me gusta ser didáctico. Es decir, hay que imaginarse el ADN como si fuera el teclado de un piano. Entonces, ¿quién toca ese teclado? El entorno. Entonces, si yo estoy en el útero de mi madre y el entorno es armonioso, digamos, que el pianista que me va a tocar es excelente, armónico, entonces, o sea, yo voy a, de ese ADN se van a despertar determinados codones del ADN y se va a manifestar y yo voy a ser
ese. Entonces, epigenéticamente yo voy a ser un Gustavo en ese entorno. Si el cambio que el pianista es violento, intolerante, desafina, o sea, para decirlo. mi entorno, entonces mi ADN lo va a iluminar, se va a despertar de otra forma. No va a ser la misma molécula que se van a activar, van a ser otras. Entonces, esa va a ser mi vida más adelante. Entonces, el entorno lo es todo. O sea, todos heredamos el mismo ADN. El entorno es el que te despierta o te apaga determinadas zonas para que sea más apto en donde vas a reproducirte, donde vas a vivir. Como repito, no es lo mismo tener abundancia que nacer en un contexto de escasez. No es lo mismo nacer en Biafra, no es lo mismo nacer acá. Entonces, tengo un entorno peligroso y posiblemente me voy a encontrar con situaciones que me hagan ser más obeso. Bien. Bueno, la buena noticia es que se puede corregir. Se puede corregir. Hay una salida, hay un trabajo que se debe hacer, sí. pero hay un escape a esto, o sea que quede claro, porque por ahí si hablar de todas estas cosas y no encontrar una salida sería como hablar al vicio, no, pero estamos hablando de algo que se puede corregir, se puede normalizar, se puede mejorar con un trabajo específico. Hay que hacer. Exacto. Uno se tiene que hacer en la vida. No, somos humanos, somos biomecánicos y la biología copia lo que uno hace. No solamente lo que uno puede decretar mentalmente, pero si yo no doy el paso que yo tengo que dar, me voy a encontrar con la misma frustración. Perfecto. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. La verdad es un gustazo, es un lujo y te agradezco mucho, en serio, te lo digo sinceramente, tu generosidad, porque el hecho de que estés charlando aquí, bueno, a mí me hace muy bien, me gusta que estés en la radio, porque es lo que busco de la radio, ¿no? Que pueda llegar con este tipo de cosas a la gente. Pero más allá de eso, te agradezco la generosidad para tanta gente que está escuchando, que le estamos abriendo seguramente un espacio diferente, una mirada diferente de su vida. Le estamos dando una posibilidad de cambio, le estamos dando una esperanza de mejorar su situación. Y eso es invalorable. Es una mirada diferente de la medicina. Entonces yo digo, mira, tomate el ansiolítico, está todo bien. O sea, no, tomate esto, está todo bien. Pero bueno, si uno se la soluciona así, está todo bien. Pero si buscar qué cosas son las que me generan esto, entonces es ir a trabajar sobre el fondo de la cuestión, ¿no? Y buscar la solución concreta. No un paliativo, sino la solución. Exactamente. Bien. Bueno, gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes y saludo a la audiencia.